Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la historia del Estado ecuatoriano en la materia de realidad nacional y geopolítica. Introducción. El Ecuador tiene una historia que abarca desde su época prehispánica hasta la actual. La etapa de la historia del Ecuador se remota hasta las sociedades aborígenes hace aproximadamente lo que es 15 a 20 mil años antes de Cristo. Aquellos pueblos tuvieron su propia organización social, con creencias, ritos, ceremonias propias y una economía basada principalmente en la recolección y lo que es la agricultura. Vestigios de su existencia se pueden encontrar en distintas partes del país, principalmente en los centros ceremoniales y espacios La arqueológicos. historia republicana del siglo XIX estuvo marcada por la inestabilidad tras la separación de Ecuador de la Gran Colombia en el año de 1800. En este año comenzó la presidencia de Juan José Flores hasta el año de 1859. Juan José Flores trató de unificar al país, tanto la costa como la sierra. Creó instituciones, pero enfrentó rebeliones internas y tensiones que le limitaron a que su gobierno prospere. El papel de él fue fundamental y crucial para el Estado ecuatoriano. Continuamos con la Revolución Liberal en el año de 1895 hasta el año de 1912. Ecuador vivió la Revolución Liberal liderada por el general Eloy Alfaro, quien buscó modernizar el Estado y disminuir la influencia que tenía la Iglesia Católica al Estado. Ese movimiento promovió la inclusión de los sectores sociales más amplios y la separación de la Iglesia del Estado y convirtió al Estado en un Estado laico. La fundación del Estado ecuatoriano es una historia muy compleja y rica. Tenemos tres etapas. La independencia del Ecuador, donde se proclamó independiente el 10 de agosto de 1809 en Quito. Aunque este acto fue sofocado, tuvo su independencia definitiva el 24 de mayo de 1822 con la batalla de Pichincha. Tenemos también la otra, que es la forma de gobierno, donde se unió a la Gran Colombia, pero sin embargo las diferencias políticas y regionales llevaron a su disolución en 1830. Y es donde ahí empieza esta última etapa, la Constitución de 1830, donde ese mismo año Ecuador se constituyó como primera vez república independiente y adoptó su primera constitución, que hoy en día son bases del Estado ecuatoriano. La historia republicana del Ecuador en los siglos XX y XXI. Esta historia está marcada por muchos hechos significativos. Transformaciones políticas y sociales que marcaron mucho en el siglo XX, como la Revolución Liberal, liderada por Eloy Alfaro, las crisis económicas y políticas, gobiernos de progreso, inestabilidad política, la dictadura militar que fue liderada por Guillermo Rodríguez, el retorno de la democracia que volvió a los 40 años con el expresidente Jaime Roldós, con la crisis económica y política. Pero en el siglo XXI tenemos también hechos significativos como el gobierno de Rafael Correa, que duró por más de 10 años, la crisis política y económica que fue después del gobierno de Rafael Correa, elecciones, cambio de gobierno y el impacto de la pandemia, que fue un hecho muy significativo para la economía del país. Aspectos culturales del país, costumbres y tradiciones. Ecuador es un país con una rica mezcla de cultura indígena, mestiza, afrodescendiente y europea. Refleja una conexión con la naturaleza y el calendario agrícola. Expresiones culturales, la música, danza, gastronomía y artesanía, como los sombreros de paja toquilla y la cerámica, son esenciales en la identidad ecuatoriana. La mezcla de creencias indígenas y europeas es una característica clave en las festividades y expresiones artísticas del país. Multiculturalidad ecuatoriana, con una composición social diversa. Ecuador es un país con varias culturas. La Constitución del 2008 lo reconoció como un Estado plurinacional, con 14 pueblos indígenas oficiales y las contribuciones afroecuatorianas y montubias. La diversidad se refleja en festividades, gastronomía, música y organización social. La multiculturalidad presenta retos en términos de igualdad social e inclusión, debido a la historia y la desigualdad de pueblos indígenas y La afrodescendientes. historia del Estado ecuatoriano se caracteriza por una lucha constante por la soberanía, la construcción de una identidad nacional y la búsqueda de la estabilidad política. Desde la independencia de 1822, Ecuador ha enfrentado conflictos internos, cambios de gobierno y tensiones sociales. A lo largo de su historia ha buscado equilibrar el desarrollo económico y la justicia social, reflejando la diversidad cultural del país. A pesar de los desafíos, Ecuador ha avanzado hacia una democracia más participativa y plural.